La mañanera de Ángel Sabatina. Voy a comentar con usted hoy algo relacionado con un libro, el más reciente, del ingeniero Gabriel Said, que comprándolo ayer por la mañana, lo leí de un tirón. Me prendió el libro. Y de eso le voy a comentar, particularmente de una frase del libro. Y antes de entrar al tema del texto, de qué se trata este libro, quiero comentarles, un amigo muy cercano me dice que yo realmente no quiero a mis amigos. Le digo, ¿por qué, hombre? Pues, o sea, no creo que sea correcto ese juicio. Es que lo único que les regalas son libros, dice. Y efectivamente, yo lo único que les regalo a mis amigos, con gusto además, son libros. Libros que por lo demás he leído, me interesaron, que pienso que tienen algo que vale la pena leer, y los regalo. Pero nada más libros, no regalo otra cosa. Entonces, evidentemente es un sarcasmo del amigo que así me califica. Yo le pediría a usted, si le interesa en un determinado momento copiar esa práctica perversa mía, regale libros. Regale libros. Es más, si quiere mucho a ese amigo, regálele un lector electrónico, un Kindle o alguno de otra empresa. Regálele para que pueda tener acceso casi inmediato, casi milagroso a los libros que desee. Muy bien, vayamos al tema de este libro. Lo pongo aquí, espero que se vea claramente el título. Ya. El título es El poder corrompe, de la autoría, como dije, de Gabriel Said y de la editorial Debate. El libro no es un libro fácil, hay que decirlo también, no es un libro fácil, es un libro que merece regresar no pocas veces al inicio del párrafo o al inicio del capítulo, incluso merece, más allá de la lectura, varias relecturas. Es un libro pequeño, es un ensayo interesante, son escasamente 134 páginas, es decir, si le interesa el tema a usted del poder en México específicamente, y sus ramificaciones con la corrupción, la burocracia, las formas de corrupción, las formas que adquiere la corrupción, etc., le va a encantar este libro. Espero que, al igual que a mí, que me prendió, me capturó el libro, así lo lea usted, con ese interés. Hay una frase en este libro, en la página 56, en el capítulo que se llama La paz comprada, la paz comprada, dice así esta frase: un Estado que no garantiza la vida libre de violencia, un Estado sin seguridad pública, ha perdido su justificación mínima. Repito, un Estado que no garantiza la vida libre de violencia, un Estado sin seguridad pública, ha perdido su justificación mínima. Y yo agregaría, para nada sirve ese Estado. Es más, no es Estado. Hasta ahí la cita de esta frase. Espero que esta frase le llame a usted la atención para que vaya y compre el libro. No es comercial ni nada de esto, no, yo no hago eso, ¿verdad? Pero el libro vale la pena, particularmente en esta coyuntura que está enfrentando el país con la gobernación de López y de la científica Sheinbaum y otros gobernantes repartidos en la geografía nacional. Cómprelo pues y léalo. Vayamos ahora al fondo de esta frase. Yo no sé si usted haya leído alguna vez algo sobre el Estado en su concepto moderno, vamos a decir, en los últimos 3 o 4 siglos ya. El Estado es, de hecho, la abdicación del ciudadano, su renuncia
a darse, a hacer justicia por su propia mano, pero también a protegerse con recursos propios, es decir, contratar a un grupo de guardias o tener armamento, pistolas, rifles, escopetas, etcétera, para protegerse él mismo con esos recursos de la delincuencia. Robos, asaltos, secuestros, intentos de asesinato, etcétera. Es en esa etapa del desarrollo de la humanidad cuando los ciudadanos, ante una realidad que surge de una economía que se va haciendo compleja, tiene que entregar esa facultad de defenderse, de protegerse a sí mismo y por sí mismo a una entidad que llamaremos el Estado. Ya si lee usted a Hobbes o algunos que han escrito sobre el Estado, Kelsen, bueno, el mismo López Portillo escribió un libro malón, pero que fue el texto que él utilizaba cuando daba teoría del Estado en la Facultad de Derecho. A partir de ese momento, esa maquinaria, esa entidad, la legislación vigente o la ley le otorga lo que se llama hoy en la jerga política el monopolio legítimo de la violencia. Es decir, esa entidad, a veces inasible, que no es material pero que se siente su presencia, tiene como elemento fundamental el monopolio de la fuerza, de la violencia, el monopolio legítimo porque se lo otorga la ley, pero también tiene la legislación, las leyes, y tiene los tribunales. ¿Para qué? Para impartir justicia, y el Ejecutivo tiene el área de procurar, por eso se llaman procuradurías. Entonces, ¿qué sucede pues en países como el nuestro, en el aquí y el ahora? Cuando esa entidad, cuya responsabilidad primaria es proveer del bien público por excelencia, que es la seguridad, tanto en la integridad física de los gobernados como en su patrimonio, abdica, renuncia a eso que en condiciones de normalidad mental del gobernante es irrenunciable. En ese momento empieza a surgir la anarquía o el desorden que si no corrige el gobernante, eso puede llevar incluso a una situación casi de guerra civil. Pero eso tiene otros efectos. Desconfianza de los inversionistas porque dicen, ¿cómo voy yo a tomar riesgos en México cuando cualquier grupo de delincuentes puede llegar a chantajearme, puede llegar a exigirme lo que se llama coloquialmente derecho de piso, que es una extorsión para operar abiertamente, ilegalmente y legalmente en la economía? Eso es lo que está pasando en México. Eso es lo que estamos enfrentando hoy. Ese es el peligro a que nos está exponiendo López y gobernantes estatales como es la científica Sheinbaum. Y ya cuando esa forma de gobernar adquiere lo que se llama en física cantidad de movimiento o momentum, llega una situación tal que es imposible detener eso. Es tal la degradación de la vida civilizada, de la convivencia civilizada, por la fuerza que adquieren los grupos de delincuentes de todo tipo, que llega un momento en que empiezan ellos a gobernar en amplias y más amplias regiones del país. Hoy ya lo hacen en algunas regiones del país. Seguramente está usted enterado que en una ciudad de Guanajuato, del estado de Guanajuato, creo que fue Celaya, algunas agencias automotrices o una agencia automotriz y otras empresas han debido cerrar sus operaciones por la extorsión y las amenazas del crimen organizado o desorganizado. Ya no digamos la violencia, descabezados, etcétera, etcétera. Pero todo eso está resumido de manera brillante en esta frase que escribe Gabriel Said en la página 56 de su más reciente libro El poder corrompe, que dice:
Un Estado que no garantiza la vida libre de violencia, un Estado sin seguridad pública, ha perdido su justificación mínima. Hoy México, el Estado mexicano, está transitando por ese camino. Se resiste a proveer esa vida libre de violencia, de ejercer, de utilizar los recursos que tiene, que la ley le concede, y busca una serie de subterfugios, eufemismos, todo para esconder su cobardía, para no quedar mal con sus clientelas. Cuando no entienden ni la científica y menos López que gobernar no es un concurso de simpatías. No se está eligiendo al político más simpático y más agradable del país. No, se eligió a una persona mediante el voto, y en el caso de López aplastante, los más de 30 millones, para que gobernara, pero que gobernara de acuerdo a lo que debe ser una gobernación responsable. Proveer una vida libre de violencia y seguridad pública. Y al no hacerlo López, al llevar al Estado a una situación de complacencia y complicidad con los criminales, ha perdido su justificación mínima. Ese es hoy el gran peligro que enfrenta México. Y yo le pediría a usted, al margen de filias y fobias, al margen de si usted votó o no a favor de López y en contra de alguna de las otras, a favor de una de las otras opciones electorales, piense en esto, piense en lo que nos espera si no hay una corrección. Ya manifesté yo en alguna mañanera anterior, cuando dije, en casos como ese siempre surge el hombre fuerte entre los que rodean al gobernante pusilánime y cobarde, y él realmente es el que gobierna. Y el otro es nomás la escenografía, el parapeto, diríamos en mi tierra. Qué lástima que aquellos más de 30 millones babiantes electores que le dieron su voto a López tengan que aceptar que producto de su incapacidad para la gobernación y su cobardía, ha dejado de gobernar, ha abdicado y ha llegado una persona a la que no elegimos ante la degradación a la que nos está llevando López del Estado mexicano. Para sábado está bien la reflexión, ¿cómo la ve usted? Y mañana aquí nos vemos en la dominical. Habrá más de lo mismo, dijo aquel. Lo espero mañana. Gracias.